Para cualquier maestro que note esos cambios bruscos en algún alumno, hay que indagar el porqué y no nada más dejarlo pasar. Sí. Sabemos que a veces hay grupos muy numerosos, ¿no? Y que decimos, bueno, ¿cómo atiendo a todos? Pero sí, puede suceder, que nosotros los docentes no vemos esa responsabilidad que está implícita, ¿no? Pero sí lo está. En cuanto ya nos paramos en el aula, la aceptamos. Esta parte de que no fui contratado para eso, yo fui contratado para dar clases. Esa alumna que escapó, que tenía una nota suicida, y que ahí fue un trabajo pues con mucha delicadeza, ¿no? Y me dijo, llévame contigo, pero no me regreses a donde yo vivo. Es que y te puedo decir y afirmar que efectivamente eso de que los valores se van perdiendo es real, ¿sí? Entonces los alumnos de repente creen que levantarle la voz a un maestro es defender su derecho a expresarse. Y lo que les digo yo, en el pedir está el dar. Y va y me reporta a dirección y dice que yo la agredí. ¿Físicamente? Físicamente. Pero es una idea que sostengo. La mayor barrera de aprendizaje en un aula no es el alumno, es el profesor. Es simplemente, ya tengo mucho trabajo, ahí les va el tema. Arréglenselas como puedan, ¿no? Y si te va mal, pues porque no estudiaste y ya. Porque sí los hay, o sea, es una realidad también, ¿no? Entonces, para mí ser docente es ser un agente de cambio. ¿Cómo hago que un alumno tenga una mentalidad de crecimiento para que logre ser exitoso en la vida? No únicamente profesionalmente, personalmente también. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro episodio más de Voz Docente. Gracias por seguir con nosotros, por compartir nuestro contenido. Y para contribuir a ello, el día de hoy está con nosotros la maestra Alicia Emerit Jiménez Juárez. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación. Tiene varias certificaciones, entre ellas tiene la certificación internacional en coaching empresarial y de vida, también la certificación internacional en psicología positiva y bueno, tiene otros más diplomados que quizá ahorita ella nos quisiera mencionar. También tiene más de 15 años de experiencia docente, así es de que tiene mucho que contarle de hoy. ¿Qué tal, maestra? ¿Cómo está? Hola, muy buenas noches. Encantada de estar este día aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, maestra, qué bueno que se animó para estar aquí con nosotros y compartir un poquito de lo que usted ha vivido en todos estos años. Bueno, antes de comenzar, que nos cuente precisamente esas experiencias, díganos en qué grado se ha usted especializado en estos años que tiene de maestra. Yo, mi especialidad es los años de preparatoria, de primer a tercer grado. Durante muchos años di clases en preescolar. Pero ¿sí? Pero eso fue al principio que me gradué de la licenciatura y daba clases de inglés en un preescolar. No duré mucho tiempo dando clases en preescolar, yo creo que como unos 2 años, y posteriormente ya me especialicé en el nivel de bachillerato. Ok. Y pues se dice que la edad más difícil, ¿no? Más complicada del ser humano es la etapa de la adolescencia, que es precisamente en la preparatoria. ¿Qué considera usted? ¿Cómo le ha tocado esa parte? Lo que sucede es que en la etapa que consideramos en la preparatoria suceden 2 cosas. Los individuos no son ni completamente niños ni completamente adultos. Es cierto. Están en ese proceso. Entonces no pueden disfrutar al 100% de las bondades de la infancia, porque ya no son niños, pero tampoco pueden disfrutar de las bondades de la adultez, porque no han llegado a la mayoría de edad. Entonces, para mí, ellas son personas en proceso de crecimiento, y en ese proceso de crecimiento, pues, van a ir muchos contextos, muchas formas de pensar, muchas formas de ser, y sobre todo que son personas que se están abriendo al mundo, están tratando de explorar, están tratando incluso de volverse independientes. Entonces, esa es la dualidad que ellos viven. Y es muy interesante, ¿verdad? Ver esa etapa bonita que se convierten en adultos.
Ujú. Y bueno, hablando de experiencias, ¿qué le parece si empezamos con las gratificantes? Hay por ahí uno donde usted cuenta que un alumno iba muy mal, reprobando básicamente todas las materias, pero que al final tuvo un final exitoso, digamos. A ver, Sí, cuéntenos. en este proceso donde yo he sido docente en el área preparatoria, también me he dedicado mucho a la parte del tutoreo, ser una figura de acompañamiento con ciertos alumnos. Durante el semestre se me asignan cierta cantidad de alumnos para que yo esté dando un acompañamiento académico. En ese acompañamiento académico, obviamente, pues está la parte emocional y conductual también del alumno, no únicamente el hecho de llevas tantas materias aprobadas, lleva tantas materias reprobadas, esto te falta por alcanzar. Y curiosamente esta experiencia era un alumno que era regular en un principio, cumplía con sus actividades, cumplía con sus tareas y de repente comencé a notar una baja en el alumno, en su energía, en su situación académica, donde ya no cumplía, donde llegaba tarde, tenía inasistencias en las materias y me empezó a llamar la atención también que el alumno ya no participaba en clase, dormía, se acostaba. Entonces, un cambio total, ¿no? Un cambio total. Fue de una semana a otra. Entonces empecé a notar eso y pues de alguna otra manera hice una sesión con él personal y le pregunté que si estaba sucediendo algo, algo estaba pasando. Y él me comentó, la realidad me dijo es que la situación en mi casa es muy difícil, mis papás están en un proceso de divorcio, yo soy el hijo más pequeño, mis hermanos ya no viven en casa, yo nada más con ellos, mi mamá tiene un trabajo que tiene que viajar constantemente a otro estado, me quedo solo junto con mi papá y estoy en medio también de una disputa porque los papás peleaban, entonces él estaba entre medio y me dijo, estoy sufriendo mucho. Estoy dejando de comer, no puedo dormir, me siento nervioso. Vengo a la escuela, me dijo, porque no quiero pasar tiempo en mi casa. En su casa. Entonces, viendo yo esa situación y con la función de tutor que me permitía hacerlo, cité a los padres de familia, en este caso fue la mamá, y yo le dije, esto está pasando con su hijo y es importante que lo podamos atender, queremos que juntos vayamos de la mano y podernos apoyar. Sí. Y ella inmediatamente dijo, sí, maestra, estoy consciente de la situación, voy a hacer lo que pueda por él. Y se tomaron cartas en el asunto, la mamá lo envió a una terapia psicológica, la mamá renunció al trabajo que tenía que ir fuera y se quedó con él para que viviera él este proceso acompañado, porque se sentía solo, sentía que nadie lo escuchaba. Y entonces empezamos a ver que su situación empezó a mejorar. Otra vez empezó a sonreír, otra vez empezó a tener energía, otra vez empezó a avanzar en su área académica. Y cuando se terminó el semestre, él me envió un mensaje y me dijo, maestra, no encuentro la forma de agradecerle todo lo que hizo por mí. El haberme escuchado, el haber estado ahí, el que usted me diera una mano, el que usted únicamente dedicara su tiempo para entender mi situación, que no me juzgara. Sí. El hecho de, estás reprobando, vas muy mal, no, sino que tuvo la atención y el cuidado de escucharme para saber cuál era mi situación. ¿Por qué? Porque yo no podía rendir en la escuela. Nunca sentí de parte de usted un juicio, sino más bien sentí que usted me escuchó, pudo comprender y no únicamente eso, fue más allá. Mi mamá tuvo una actitud diferente desde que usted conversó con ella. Se convirtió para mí, me dijo, en un aliado y en una red de apoyo que yo en ese momento no tenía. Y no hay forma, me dijo, no hay manera en que yo pueda agradecer todo eso que hizo por mí. Y es un alumno que ahorita ya está en tercer grado, ya se tomó sus fotos para graduarse del sistema, entonces ya va a la universidad el próximo. Ay, qué hermoso, ¿no? Muchas veces cuando un alumno va reprobando, ¿no? O va disminuyendo su calificación, se puede soler juzgar, ¿no? No, pues va mal porque no le echa ganas, ¿no? Porque no pone atención o por esto, pero no vemos la raíz, o sea, ¿por qué? ¿Por qué está sucediendo eso? Y todo tiene un porqué siempre. Así es, todo tiene un contexto, todo tiene
ahora sí un origen de algo. En este caso era la situación de su casa, pero podemos encontrar un mundo de contextos y de situaciones que pasan los chicos y pues es necesario a veces detenerse un poquito para indagar qué está pasando con él o con ella o con ellos o con el grupo en general, ¿no? Porque de repente también tenemos grupos que son muy conflictivos y que es la mayoría del grupo, no es uno solo. Sí, es cierto. Pero qué bueno que se dé el tiempo, ¿no? Y ahí está, ¿no? Para cualquier maestro que note esos cambios bruscos en algún alumno, hay que indagar el porqué y no nada más dejarlo pasar. ¿Sí? Sabemos que a veces hay grupos muy numerosos, ¿no? Y que decimos, bueno, ¿cómo atiendo a todos? Pero a veces esas cositas sí son como vitales atenderlas. De alguna manera un poco la empatía y decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con él? Y sí, cierto, hay grupos demasiado numerosos, sobre todo en sistemas públicos, en donde en un salón de preparatoria no tenemos 30, tenemos 40. Y es 40 a veces. Sí, entonces se vuelve complicado, pero creo que parte del quehacer docente, creo que no es nada más impartir conocimiento. Finalmente somos un hilo conductor y un hilo conductor de muchas cosas. Y dentro de ellas está esta parte de voy a indagar, porque lo que queremos es que aprenda, lo que queremos es el beneficio del conocimiento. Entonces, si algo está impidiendo ese conocimiento, pues entonces... Es parte de... Sí. Sí, es que a veces sí puede suceder que nosotros docentes no vemos esa responsabilidad que está implícita, ¿no? Pero sí lo está. En cuanto ya nos paramos en el aula, no la aceptamos. Esta parte de que no fui contratado para eso, yo fui contratado para dar clase, pero está contigo en el aula. Exacto. Y parte de dar un buen conocimiento es cuando nosotros entramos al aula y hacemos un diagnóstico grupal, y en ese diagnóstico grupal pues vamos a ver las fortalezas y las habilidades del grupo, pero también fortalezas y habilidades e incluso áreas de oportunidad de cada alumno. Totalmente de acuerdo. Maestra, y esa alumna que también pues es una situación muy delicada, esa alumna que escapó, que tenía una nota suicida y que ahí fue un trabajo de pues con mucha delicadeza, ¿no? ¿Qué sucedió? Sí, esa fue una experiencia que de alguna otra manera me marcó para bien, pero también me abrió mucho el panorama de cómo a veces un docente puede enfrentar situaciones para las cuales no estamos preparados. Sí, en este caso yo no puedo decir que estoy al 100% preparada, pero de alguna otra manera lo que he estudiado, los diplomados, pues me han servido, ¿no? Para atender ciertas situaciones. En este caso fue una alumna que burló la seguridad de la escuela. De alguna otra manera ella salió, no se dieron cuenta, deja una nota en su mochila, llega la mamá a recogerla y no la encuentran por toda la escuela. Entonces, hasta entonces se dieron cuenta de que la chica no estaba ahí. Entonces, a ver, ¿cómo que no está? ¿Cómo que no encontró? Entonces empezaron a buscar y encontraron su mochila. Dentro de su mochila estaba todo, estaba su teléfono, sus pertenencias personales, su cartera, y dejó una nota que ella pues se sentía muy triste y que ella no quería continuar. Imagínate tú en ese momento la madre de familia desesperada por no saber dónde está su hija. Claro. Era prácticamente pues un mar de llanto, nervios. En ese momento me tocó estar cuando ella estaba en esa situación, porque en la oficina donde yo estaba había un vidrio y se veía cómo estaba todo ese panorama. Y pues salí a saber en qué podía ayudar, ¿sí? Entonces, ella me dijo, es que mi hija, entonces en ese momento yo le dije, mire, necesitamos tranquilizarnos, vamos a encontrar a su hija, estoy segura que sí, pero necesitamos que se tranquilice y que nos ayude a pensar en dónde pudiera ir su hija, ¿no? Entonces, yo recuerdo haberla acompañado a ella. En ese momento se levantó una denuncia obviamente al 911, a la policía para que la buscaran, y mientras íbamos en el carro buscando, pues ella
desesperada, volteando para todos lados. Y lo primero que se te viene a la mente es, pues lo voy a buscar en un puente, yo me acuerdo que le decía, piense por favor a dónde va su hija, a dónde se refugia cuando su hija se siente mal. O cuando su niña, no sé, de repente se enoja y sale de la casa, ¿a dónde va y se distrae o despeja su mente? Me dijo, le gusta mucho la naturaleza. Entonces, en ese momento dije, pues nosotros tenemos un parque en Culiacán que se llama Las Riberas, donde mucha gente, árboles, en Culiacán corren 3 ríos, la ciudad hay 3 ríos. Entonces dije, pues, ¿sabe? Vamos a buscarla ahí. Dijo, no creo, bueno, es una posibilidad. No estoy diciendo, pero es una posibilidad. Y en cuanto bajamos, ella me dijo, ya está. Ay, mire. Allá está, me dijo, va caminando. Entonces yo le dije, dame la oportunidad de yo ir. Para que no te vea y sienta que la vas a regañar o que, no sé, dame la oportunidad. Alterarla más, ¿no? Sí, y aparte porque ella también estaba muy, muy alterada, se entiende, era su mamá, claro. La pongo en el lugar de ella y por supuesto. Entonces estacionamos el coche. Recuerdo muy bien que yo pues había salido del campus, hasta iba como con tacones, me quité los tacones, me fui corriendo descalza para tratar de alcanzarla, porque ella iba en una brecha por abajo y yo iba por arriba, entonces ella iba muy rápido, entonces tenía que lograr alcanzarla. Llego ahí con ella y y ella no me conocía porque en ese tiempo yo no daba en su grado, yo daba en otros grados, no en el grado de ella. Entonces ella no me identificaba realmente como una trabajadora de Tecmilenio. Y eso de alguna manera ayudó para que ella no se pusiera a la defensiva, decir, ya vienen de la escuela por mí, ¿no? Sino que hubiera corrido o algo, ¿no? Sí, yo sigilosamente me fui detrás de ella, la toqué en esta parte de aquí, le dije, hola, ¿cómo estás? Y se me quedó viendo así y se soltó a llorar. Se soltó a llorar. Le digo, ¿te puedo llorar en algo? Me dijo, es que yo me siento muy triste. Y ella empezó a platicar algunas situaciones que ella vivía en casa, no se sentía realmente aceptada. Y yo en ese momento lo único que hice otra vez fue escucharla. Sin juicios, sin sesgos, sin prejuicios, sin expectativas, simplemente estar ahí para escucharla. Y me dijo, llévame contigo, pero no me regreses a donde yo vivo, es que yo no quiero estar ahí. Y yo le dije, mira, no te voy a engañar, tus papás te están buscando y están muy preocupados por ti, porque a lo mejor tú en este momento no te sientes bien, pero ellos te aman y te aman tanto que pues que te están buscando. Y no te voy a mentir, tus papás están aquí, ya están a punto de llegar, pero yo le pedí a tu mamá que viniera yo primero para saber cómo estabas y cómo te sentías. Pues en ese momento ya llega el 911, le toman todos los signos vitales, ya tenía mucha taquicardia ella para ese momento, estaba deshidratada. Ya, yo le dije a la mamá, antes de que se acercara, le dije, mira, tu hija me platicó ciertas cosas, pero creo que no soy la persona para expresarlo. Pero si tú puedes escucharla, sería muy bueno. Tienes una buena hija y el día de hoy esto, afortunadamente, terminó en algo positivo. Sí, no, imagínate. Sí, el tiempo no nos ganó, el tiempo nos consumió porque el temor más grande que nosotros teníamos es lo que te comentaba, es un parque que tiene río. Sí. Es un parque que tiene agua. Hay mucha manera de cómo intentar hacer ciertas cosas para dañarte personalmente. Entonces corríamos contra el tiempo, corríamos contra saber en dónde estaba, porque cuando la mamá llegó ya había pasado, yo creo que prácticamente como unas 2 horas.
Ah, sí, era ya algo de tiempo, sí. De que había sucedido el hecho, se revisaron cámaras, entonces ya eran como unas 2 horas. Entonces, afortunadamente, ella salió adelante. Es una chica que sigue trabajando en ella misma, ya no está porque ella ya se graduó, ya ahorita ya está en la universidad, pero pues afortunadamente ese día pudo estar alguien ahí. Por eso es que yo hablo mucho acerca de la importancia de detenernos a escuchar, de observar. En ese momento a mí me tocó estar ahí y poder dar una ayuda, pero a lo mejor lo hubiera podido hacer si a lo mejor no me hubiera preparado para eso, si no hubiera tomado cierta capacitación. Eso también es muy importante. No es nada más que el maestro se capacite en la materia que imparte, sino también en otras situaciones en las cuales pues podemos ser un factor de cambio, ¿no? Pude haber sido yo u otro profesor el que lo ayudara, pero esa vez pues la vida me puso ahí. Y bueno, fue una experiencia difícil, pero muy gratificante. Qué bueno que salió avante de esto la chica. Una pregunta, maestra, respecto a esta situación cuando se dan cuenta que ella ya no está en la escuela y ustedes llaman al 911, ¿la policía tiene un protocolo para este tipo de situaciones o simplemente salir a buscarla? ¿Sí? Sí, claro que sí lo tiene. Sí, sí lo tiene. Tú envías ese reporte e inmediatamente la policía o el 911 se pone a actuar en la búsqueda. O sea, ellos sí salieron también a buscarla a la calle. Sí, ellos sí salieron. Ellos sí salieron, o sea, no esperaron el que las 72 horas. Sí. Por eso me preguntaba, yo dije sí. No esperaron las 72 horas para lanzar un boletín de búsqueda. Ay, qué bueno. Porque la niña no desapareció porque alguien se la llevó. O sea, la niña se fue por su propia voluntad. Y como entregamos esa nota, pues esa nota era correr contra el tiempo. Entonces, era algo que se tenía que sí o sí hacer ya. Así es. O sea, el padre de familia obviamente sí tuvo que levantar un acta en el Ministerio Público, pero mientras él estaba levantando el acta en el Ministerio Público, todas las autoridades se movilizaron para poderla encontrar. Entonces, en el momento en que la encontramos, inmediatamente llegó el 911 y llega la policía para resguardar el área donde estaba, pero sobre todo resguardarla a ella, saber físicamente ella cómo se sentía, pero lo hicieron en el momento porque se presentó esa nota, decir, oye, no podemos esperar ni un minuto. Es alarmante. Sí. O sea, esto nos puede llevar a un desenlace muy negativo. Entonces es importante que se atienda. Y sí lo hicieron. Ay, qué bueno. Maestra, y cambiando un poquito de tema, ¿ha tenido alguna experiencia donde, pues, hoy en día, bueno, no hoy en día, yo creo que ha ocurrido desde siempre, pero sí, digamos que en común de acuerdo, los maestros que he entrevistado aquí dicen que se ha acentuado de un tiempo para acá las faltas de respeto hacia nosotros los docentes? ¿Usted ha tenido alguna experiencia donde no la respeten como autoridad? Algo así que usted diga, esto ya no está nada bien. Sí, he tenido muchos diferentes tipos de grupos y muchos diferentes tipos de alumnos en estos 15 años. Y te puedo decir y afirmar que efectivamente eso de que los valores se van perdiendo es real. Sí. Y todo tiene que ver con el padre de familia. Sí. No precisamente con el alumno, porque el alumno está en un ambiente familiar en donde es educado, donde le dan principios, donde le dan valores, le dan reglas, o simple y sencillamente no se las dan. Sí. Entonces, de un tiempo para acá, esta parte de la libertad, de los derechos, de que todo eso está muy bien, a veces malinterpretamos o malentendemos esa situación, ¿sí? Entonces los alumnos de repente creen que levantarle la voz a un maestro es defender su derecho a expresarse. Y lo que les digo yo, en el pedir está el dar. Si yo te estoy dando respeto, pues eso mismo tiene que regresar. Pero lo mismo. Entonces,
sí me sucedió una experiencia bastante abrumadora, pero sobre todo creo yo que en mis 15 años de docente nunca me había sentido tan vulnerable como profesora y tan, de alguna manera, como si hubiera estado en una silla de unos acusados. Y ¿Sí? entonces, era una chica que ella tiró una sustancia en el salón. Tiró algo. Sí. Estaban jugando y tiró algo, ¿no? La maestra no era yo, era otra profesora. Le pide que por favor limpie lo que tiró y la alumna se niega a hacerlo. Okay. Dijo que no, que ella no iba a limpiar porque eso no era para tanto. Entonces la maestra sale y yo era tutora de esa alumna. Y me dice, oye, fíjate que la chica pasó esto en el salón, no quiere limpiar, entonces yo la mando llamar a un cubículo que teníamos especial en la escuela para tratar estos temas, porque no lo vamos a hacer delante de los demás. Sí, delante de todos. Ahora, te quiero comentar que en todos lados hay cámaras, o sea, no hay manera de que uno tenga un comportamiento extraño dentro de la institución porque pues están ahí las cámaras. Entonces la mando a llamar a mi cubículo y le digo, oye, ¿qué pasó? Me está diciendo la maestra que tiraste esto. No, es que no es para tanto, es que sí, pero la regla es que tú limpies si ensuciaste algo y limpies. No, pero que yo no lo voy a hacer, yo no lo voy a limpiar. Y estaba como en un modo de muy alterada, muy a la defensiva, muy agresiva, porque le estaba pidiendo yo que por favor atendiera la indicación de la maestra. No lo voy a hacer y no lo voy a hacer. Y ella solita empezó así como, no agredirse, pero como no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Yo le dije, a ver, yo creo que estamos muy alterados. Salí yo, en ese momento había una maestra que estaba fuera del cubículo, me dijo, ¿qué está pasando? Le digo, la alumna está alterada porque le estoy pidiendo que haga algo y no quiere. Me voy a salir para traer agua y se pueda calmar. Salí, le di un vaso con agua, le digo, tómate el agua, vamos a tranquilizarlo. Yo no quiero, le dije, llamar a tu mamá por esta situación. Creo que lo podemos resolver, pero si no se resuelve, pues voy a tener que levantar ese reporte. Sí. Pues me dijo que no y que le llamara a su mamá y que yo hiciera lo que quisiera. Salió del cubículo y va y me reporta a dirección y dice que yo la agredí. ¿Físicamente? Físicamente. Que yo la jaloneé y que le hice así, y que le jalé el cabello y entonces imagínate, pues en ese momento, inmediatamente, claro, yo lo entiendo, si un alumno viene y me dice que un maestro lo está agrediendo, pues yo tengo que actuar como autoridad que soy. Sí. Entonces, inmediatamente me mandan llamar, me sientan ahí, como luego digo yo, en la silla de los acusados, me dice la alumna está diciendo eso, le digo, no fue así. Pero no hay ningún problema, revisen las cámaras. Y tengo a un testigo que estuvo ahí. La maestra que estaba afuera. La maestra que estaba en la oficina y la pueden llamar a ella para que ella dé el testimonio de lo que vio. Sí, claro. Y no hay manera que yo me haya puesto de acuerdo con la maestra de, no, porque fue entonces la mandaron llamar a la maestra, mandaron llamar a la maestra, mandaron llamar a otra persona también, que la alumna se quejó con ella de que yo había hecho, bueno, en fin. Entonces, son de esas cosas que te quedas pensando, la alumna se quiso liberar de algo que no quería, pero vuelvo otra vez, yo tenía que ver el contexto. Pues sí. En ese momento, nosotros en la ciudad estamos viviendo un problema de violencia muy, muy fuerte, que todavía lo seguimos padeciendo. Pero la alumna estaba sola en su casa, sus papás estaban en otra ciudad, ella vivía nada más con una sola persona. Ya había tenido problemas ella con con una chica en donde le robaron una tablet y accedieron a las fotografías de la tablet y ellos repartieron las fotografías por toda la escuela. Ya ella tenía un antecedente de haber hecho ese tipo de, pues de alguna otra manera, de violencia a su amiga.
¿sí? La mamá de esa muchacha, que también era mi tutoriada, pues vino conmigo, maestra, ¿cómo es posible que le hayan robado la tablet, que hayan extraído fotografías que son muy personales de mi hija? Entonces, ella ya tenía una conducta, sí, Sí. ya se le había llamado la atención por esa situación, y luego viene otra vez ahora la sustancia que había tirado. Entonces creo que simplemente ella explotó, y la forma de hacerlo, ahora sí que como en psicología lo decimos, de sublimar el dolor y la molestia, es voy a buscar en dónde sublimarlo y vas Sí, con ella. claro. La alumna ya no terminó el semestre, y ya no la volvimos a tener ahora en este nuevo ciclo escolar que iniciamos. Ok. Regresó a la escuela Se porque cambió de escuela. por la situación de Sí. violencia que tenían, pues ella se tuvo que ir con sus papás, ¿no? Ya no podía estar sola. Ellos decidieron pues llevársela. ¿Por qué? Por las conductas que había tenido. Pero sí fue un momento muy vergonzoso, pero sobre todo muy vulnerable, porque yo dije, ¿hasta dónde es capaz un alumno Sí. de Ah, acusar ajá. y levantar falsos a un profesor sin ser verdad? Así. ¿Y cuántos casos hay así? No digo que no haya profesores que de repente sí puedan tener Sí. conductas inapropiadas, pero ¿hasta dónde un alumno puede llegar? No, es que imagínense que hubiera sido un hombre el tutor y que se le haya hecho fácil a la chica decir, me tocó. No, imagínese, imagínese. Se lo lleva Sí, de inmediato. sí, Maestra, y otro problema que también que tenemos hoy en día muchos docentes es cuando hay ese desinterés por parte del alumno, ¿no? Eh, Puede ser desinterés o quizá se perdió en la misma materia y ya no se encuentra el mismo, o por X o Y razón, pero ya no está al 100 en la clase. ¿Cómo usted lidia con esto? pues aquí voy a decir algo que a lo mejor se escucha muy disruptivo, A ver. pero es una idea que sostengo. La mayor barrera de aprendizaje en un aula no es el alumno, es el profesor. Ok. Es el profesor. Porque el profesor enseña, disciplina, forma como él es. Uh-huh. Sí. ¿Sí? Si yo soy un profesor que tengo una historia y un contexto de vida donde soy muy ortodoxo, estricto, no me gustan las opiniones de los alumnos, quiero que hagan lo que yo quiera, quiero que estén como soldados porque así debe ser, que así voy a enseñar. O la otra, soy un profesor que, como luego decíamos antes, profesor barco, pasivo, ¿no? Pasivo, Sí, sí, no sí. pongo control en el grupo, no me interesa si aprenden o no aprenden, si les califico un trabajo, luego dicen voy a aventar los trabajos y el que caiga arriba 10, el que caiga abajo es 8, Sí. ¿sí? Sí. Entonces tiene que haber un equilibrio. La única forma de que un alumno realmente se interese por tu materia es la forma en la que tú estás impartiendo esa materia y cómo estás logrando atrapar la atención de ellos. ¿Por qué? Porque lidiamos con su falta de atención. Uh-huh. Ponen atención 5 minutos y no más. ¿Por qué? Porque están tan metidos en las redes sociales, sobre todo la red de TikTok, que es rápida. Sí. Todo quieren rápido el día de hoy. ¿Sí? Entonces, es increíble. Estás dando la clase y ellos no pasan ni 2 minutos y ya quieren estar viendo el celular. Uh-huh. Sí. Entonces, ¿cómo le hago yo para motivar a esos alumnos? Parte de la materia que yo imparto y algo que a mí me ha servido mucho es hacer la materia más lúdica. Uh-huh. Y lúdico no me refiero a estar todo el tiempo jugando, sino, por ejemplo, antes de iniciar la clase, decirles, bueno, el día de hoy vamos a hacer gimnasia cerebral. Y empezamos la clase con ejercicios de gimnasia cerebral. Okay. Yo regularmente en el pizarrón les pongo una figura geométrica y les digo, hoy se van a acomodar de acuerdo a la figura geométrica. No van a estar así todos sentados. Si es un círculo, si es un triángulo, como sea. Si es media luna, en media luna. Llegar, explicar los temas, que debatan. Que sea dinámico.
Dinámico. Que debatan el tema, por ejemplo, que canten, que bailen. No, pero eso, ¿cómo lo vamos a hacer en matemáticas? Puedes darte menos. Sí, sí, no pasa nada si tomas unos minutos para lograr atrapar la atención de ellos. ¿Sí? Hacerlos partícipe de que la teoría la pueden llevar a la práctica, que no se quede nada más en el aula, no se quede en un conocimiento. Si yo en mi caso, por ejemplo, estoy trabajando en esta materia de comunicación y estamos hablando acerca de los medios masivos de comunicación, yo les digo, esta semana somos el periódico fulano de tal. Cada quien tiene una asignación diferente. Unos vamos a ser reporteros, otros vamos a ser el director del periódico, otros vamos a ser los editores, otros vamos a ser los diseñadores, y al final de esta semana tienen que entregar como trabajo, porque tengo que pedir que reafirmen ese conocimiento, que creen un periódico. Pero, profe, ¿de qué vamos a entrevistar? Aquí en campus pueden entrevistar, aquí en la escuela pueden entrevistar. Al vigilante, al de la tiendita, al que limpia, a un profesor, al de la oficina, al director, y hagan sus notas informativas. Para eso yo les tengo que explicar qué es una nota informativa, qué es un reportaje, las características, sí, eso, en lo académico, el contenido curricular de la materia, pero ¿cómo la van a llevar a la práctica? Sí. Ese es el detalle. Y esa es una forma de mantener la atención de los alumnos. Cada semana que yo entro a la pregunta, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ya les interesa, está despierto el interés. No, esta semana, o vamos a descansar. No vamos a descansar. ¿De qué nos vamos a acomodar? ¿Como qué figura geométrica? Ahí está en el pizarrón, ellos saben. Entonces, trabajar lo manual también con ellos, no nada más lo digital. La parte se ha perdido mucho la parte de trabajar con colores, plumones, cartulina. Ay, no, es que no podemos gastar papel porque pues los árboles, ¿verdad? Sí, pero es importante hacerlo. Pinturas. Claro. Sí. Fotografía. Entonces, eso es una forma en la que yo he logrado, de alguna otra manera, mantener al alumno motivado. Va a haber alumnos que aún con todo eso, sí, todavía existe. No les va a gustar la materia, porque las materias también tienen que ver con gustos. Y se me facilita. Hay materias que me gustan y hay materias que no. Entonces, irregularmente las materias que me gustan pues son las que se me facilitan, las que no me gustan pues, son las difíciles. Entonces, habrá alumnos que aún con todo eso se les va a dificultar entrar en el flow, en el fluir de la materia. Pero aunque batallen, de todas maneras, ¿qué hacemos? Los acercamos. Sí, los atraemos. De alguna forma. A ver, ¿cómo te podemos ayudar? ¿Qué se te está haciendo difícil? Porque muchas veces también los trabajos en equipos, hay alumnos que no les gusta trabajar en equipo. Ay, es cierto. Hoy en día, no sé si se ha fijado, maestra, o es mi percepción, pero cada vez menos les gusta trabajar en equipo. Quieren hacerlo de forma individual. Muchos. ¿Y por qué lo hacen de forma individual? Porque utilizan mucho la inteligencia artificial. Bueno, sí, hoy en día es otro problema del diario. Ajá. Entonces, en equipos no se puede porque tienen que validar las ideas de todos. Entonces, creo que, vuelvo a repetir, yo en mi teoría disruptiva es eso, es el profesor, es la primera barrera de aprendizaje en un aula, no es el alumno. Y no es que yo me voy a hacer como el alumno, no, pero para eso hacemos un diagnóstico. ¿Qué tipo de grupo es? Porque hay grupos que son más dinámicos y hay grupos que son más pasivos. Entonces tenemos que tener la habilidad como profesor para detectar, ¿no? Y reajustar los trabajos y las actividades de acuerdo a ese tipo de grupo. Sí, porque no podemos aplicar lo mismo a cada grupo. Eso es cierto. Eso es cierto. Sí. Lo que pasa es que también, ¿no, maestra? Muchos docentes como que no se dan esa tarea, ¿no? De decir, bueno, puedo detectar, puedo ajustar, puedo atraer de cierta forma. Es simplemente, ya tengo mucho trabajo, ahí les va el tema. Y ya, arréglenselas como puedan, ¿no? Y si te va mal, pues porque no estudiaste. Y ya. Porque sí los hay, o sea, es una realidad también, ¿no? Sí, definitivamente sí. Existen docentes que están ahí por, pues,
por una Es un paga. trabajo más, es un trabajo más. No hay cosa más bonita saber que pudiste dejar huella en la vida de alguien. Yo tengo alumnos que ya hasta se casaron y todavía me ven en la calle, maestra, y yo de repente a veces no los distingo. No los conoce, sí. Pero ellos, sí, usted no esta materia, usted, ok. Entonces es muy bonito eso, sí, saber que dejaste huella en alguien, una huella positiva. Sí, y no sí, que ayudaste ahí con un granito, ¿no? En su vida. Así es. Sí. Y esa historia que es muy bonita, maestra, de una alumna que tenía mucha inseguridad, pero logró vencerla y ahora hace algo pues muy bonito, sí, ¿no? Que está relacionado precisamente con la seguridad en uno mismo. Ahí tengo yo dos casos de dos alumnas. Una de ellas fue mi alumna en la materia de desarrollo humano. Ella obviamente tenía un contexto complicado familiar porque la mamá era muy estricta y tenía un papá que era ausente, el papá no estaba presente. Ella constantemente tenía que estar buscando la forma de que la mamá la aceptara y sentir como que era digna para la mamá. Sí, sí, entonces, eso le provocó mucha inseguridad. Yo la notaba en el aula y era callada, hablaba poco, no se expresaba completamente, pero tenía una habilidad muy increíble para escribir y sobre todo para defender lo que era injusto. Mire. Entonces, ella era como no muy expresiva, pero si veía algo injusto, inmediatamente salía esta parte de ella que defendía como a los que estaban desprotegidos. Ajá, sí, exactamente, ¿no? Alumnos que a lo mejor alguien se burlaba de ellos o que les hacían maldades, no sé, travesuras. Sí. Y inmediatamente ella salía y yo le decía, qué curioso, te pongo a exponer y no, te pongo a hacer una dinámica y no, pero a la hora de defender. Entonces, con ella fue mucho el trabajo dentro del aula porque era una materia de habilidades, desarrollo y pensamiento, y en esa materia nosotros vemos lo que es el propósito de vida. Okay. Sí. Vinculado mucho a la parte de la teoría del doctor Viktor Frankl, ¿sí? Cómo darle un sentido a tu vida y cómo tu vida tiene que tener un propósito para que tú pues puedas luchar sobre eso y no andes en aguas en donde no sabes para dónde vas, sino que tienes una brújula. Y en esa materia se ve esa parte del propósito de vida, de la orientación vocacional, y realizamos muchísimos ejercicios que tenían que ver con expresar nuestros miedos, ver nuestra visión hacia futuro, qué queremos ser. Se utiliza mucho la metodología Lego para, a través de los Legos, construir tu propio futuro y cómo nos vemos en 10, 15, 20 años. Y esa fue la manera en cómo ella empezó a descubrir que ella realmente lo que ella quería hacer era una luchadora social. Qué bonito. Entonces yo le decía, ¿estás segura? Sí. Y yo le decía, para ser luchadora social es importante primero que tú estés segura de quién eres tú. Sí. Y de lo que tú vales. No de lo que alguien más o el nivel que alguien más te ponga. Y ella rápidamente entendió el porqué. Y me dijo, sí, es que todo el tiempo estoy en una constante aceptación de parte de mi mamá y esto me está impidiendo crecer. Y muy consciente porque estaba en segundo año de prepa. Sí. Ya para tercer año, ya ella se empezó a involucrar con movimientos de He4She, movimientos feministas. Ya cuando fue a la universidad, pues ahí todavía más. Incluso me tocó que me invitara a una conferencia mire qué bien. La conmemoración del Día de la Mujer. Ajá.
Y ella ya está involucrada en todo ese movimiento, que era un movimiento a nivel nacional. Sí. Al grado llegó a la universidad en ese momento nacional que le tocó ser legisladora durante un día en el Congreso del Estado y presentar una propuesta, que tenía que ver con el tema de los derechos de las mujeres. Y hoy en día trabaja en una página que se llama PoliticMec, que desarrollan temas de derechos humanos. Y esa es la historia de éxito de ella. Ay, qué bien, ¿eh? O sea, todo el camino que tuvo que recorrer para lograr lo que difícilmente le estaba, pues, haciendo una barrera, ¿no? Sí, sí, yo le digo, mira, no estudiaste comunicación y ahora haces periodismo, pero sí, ella era muy buena para escribir. O sea, esa es una de las habilidades que ella tenía, sí. No podía expresar, era tímida, era miedosa, ¿qué van a decir de mí? Es que todos me van a criticar, entonces ella prefería hacer trabajos escritos. Sí. Hoy, pues esa habilidad la está poniendo en práctica, pero ojo, la habilidad que no tenía de poder expresar, cuando yo la vi sentada en esa silla, siendo legisladora por un día en el Congreso del Estado, yo dije, wow. Y ya para irnos pasando a la parte final, ¿usted qué considera? ¿Qué es ser docente? Digo, más allá de la transmisión, obviamente, de conocimientos. Si usted definiera qué es ser docente, ¿cómo lo pondría? Ser docente es ser agente de cambio. Agente de cambio. No, me gusta esa frase. Todos en esta vida fuimos diseñados para hacer algo. Pero dentro de ser y de hacer hay una parte muy importante que incluye no nada más de ser y hacer para mí, sino hacia afuera, hacia los demás, hacia la comunidad. ¿Cómo impacto yo mi comunidad? Si yo en un aula puedo cambiar la mentalidad de un alumno, yo ya gané. De una mentalidad que a lo mejor trae una mentalidad que es una mentalidad muy cuadrada, a que se desarrolle una mentalidad de crecimiento. Por eso yo lo llamo agente de cambio, porque no nada más estoy ahí para impartir conocimiento, sino qué más puedo hacer para que ese alumno realmente salga de esa aula y sea exitoso. No depende completamente de mí, depende de él y de su contexto y de todo lo que su familia, pero si yo logré que ese alumno cambiara su mentalidad, yo ya gané, porque todo está ahí. Todo está ahí. Un alumno no puede automotivarse si sus pensamientos no están correctos, si no tiene pensamientos positivos. Y si no puede un alumno no puede tampoco avanzar si no conoce sus fortalezas. Eso sucede mucho. ¿Qué fortaleza tengo yo que me ayude a salir adelante? Si un alumno puede conocer sus fortalezas, entonces va a poder decir, sí, puedo hacer esto. Eso es parte de tener una mentalidad de crecimiento y no una mentalidad fija. Es que yo soy en matemáticas, no lo voy a poder lograr. Es que yo no soy bueno en esto, no voy a poder hacer mucho con mi vida. A ver, pero tienes otras habilidades, tienes otras fortalezas. La parte emocional, que utilizan a lo mejor ese enojo para algo, esa tristeza, la alegría, el amor. Entonces, para mí ser docente es ser un agente de cambio. ¿Cómo hago que un alumno tenga una mentalidad de crecimiento para que logre ser exitoso en la vida? No únicamente profesionalmente, personalmente también. Sí. Porque los que trabajamos ya sabemos que son dos cosas, la profesión y la persona. Claro. Entonces yo defino así al docente como alguien que puede cambiar vidas. Sí, y que puede go para bien, ¿no? Porque a veces sí hay docentes que para mal. Desafortunadamente sí, Estela. Desafortunadamente sí. Todavía nuestro sistema educativo
requiere de muchos ajustes y de mucha estructura, pero bueno, no me desanimo pensando que estamos peor que antes, creo que sí hemos avanzado. Hay carreras que requieren de vocación. Sí. Sí, existen personas que no estudiaron para profesores y es increíble la vocación que tienen para enseñar. Sí, es cierto. Como existen otros que tienen doctorados en educación y nada que ver. Pueden bajar el conocimiento de un alumno. Entonces, requiere también esa parte, requiere de profesionalización, pero requiere de vocación. Mire, el tiempo pasó volando con esta plática. No sé si quiere agregar algo más antes de despedirnos. Una hora. No, simplemente agradecerles por la invitación, agradecerles también por darme este espacio para ser escuchado. A veces el docente también necesita ser escuchado, no únicamente escuchar, sino que también nos escuchen nuestras historias de vida. Entonces es importante también ser escuchados. Muchísimas gracias por el espacio. Al contrario, maestra. Muchísimas gracias por esta rica plática que tuvimos el día de hoy. Pues gracias de nuevo, maestra, y allá en casa, ya saben, sigan compartiendo este contenido, síganlo viendo, porque gracias a ustedes esta voz docente está llegando cada vez más lejos. Gracias, maestra. Buenas noches. Bye. Igualmente. Hasta pronto.